Saludos familia de Viento de Agua, aquí está Tito Matos con Ricardo Pon, Javier Rodríguez Curey y Elio Cintrón. Vamos a tratar de conversar un poco sobre cómo es que surge esta idea que se llama Viento de Agua. Pretendemos un poquito, ¿verdad?, darles un poquito más de información interna de cómo es que se desarrollan los arreglos, pues, qué siente el trombonista, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que esta charla sea algo ameno. Ricardo Pon, en el 96 más o menos, 97, yo te presento un cassette, en esa época, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Un cassette muy rudimentario donde yo cantaba ciertas cosas con unas ideas y le presento a Ricardo y Alberto, que ya veníamos colaborando con los pleneros de la 21, la posibilidad de hacer un grupo, ¿verdad?, de bomba y plena que no fuera tradicional, ¿verdad?, en lo que en ese momento era considerado tradicional. Y entonces pues Ricardo levantó la mano y Alberto, y así más o menos fue que se empezó ese proceso. Obviamente yo no tengo ninguna formación musical, así que esta parte que viene ahora de cómo es que esas ideas del cassette se van llevando al papel, pues Ricardo, yo creo que solamente tú la puedes explicar, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero recordar es que hicimos una primera reunión, si mal no recuerdo fue como para Acción de Gracias, en mi apartamento allá en Nueva York, que estaba Luis Ahmed Izarri. ¿Te acuerdas? Estaba Papo Cadena. Y ahí estábamos, me acuerdo, yo tenía un Fender Rhodes. Sí. Y empezamos a vacilar con posibilidades de arreglo. A nosotros encontrarnos en los programas de la 21, ayer estaba empezando a hacerle arreglos a los programas de la 21, pero a los programas de la 21 se enfocaban más en un aspecto tradicional de la plena de la bomba, y nosotros nos dimos cuenta de que nosotros no queríamos irnos en esa dirección. Tomamos esa decisión, ¿no?, de que nosotros no somos un grupo de tradición, compa, somos un grupo de fusión. Y quiero detenerlo un momentito eso, porque pienso que es importante precisamente para que la conversación sea aún más rica, qué es lo que nosotros entendíamos como tradicional en ese momento, ¿verdad? Claro. Porque es que había un sonido que no incluía baterías, que no incluía un montón de cosas, y ahí yo creo que tú puedes desarrollar, ¿sabes?, esa diferencia de lo que nosotros entendíamos como tradicional y el modelo que utilizamos para irnos con Viento de Agua. Claro, o sea, una de las cosas, yo creo que fue una feliz coincidencia que Alberto y yo estábamos estudiando nuestras maestrías con Jimmy Heath allá en Queens College, metiéndonos de lleno en lo que era el arreglo de jazz. Y pues yo creo que eso pues también ayudó a concebir, ¿no?, a concebir lo que queríamos hacer, aprovechando todo eso que estamos aprendiendo y ponerlo en el contexto de la bomba y de la plena que estamos aprendiendo con grupos como los Programas 21. Pues ahí está. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer arreglo que hicimos? Sí, señor. ¿Cuál fue? Te estás haciendo, ¿no fue? Nosotros hicimos un demo con Te estás haciendo y La Reina Mía. Y La Reina Mía. Eso fue lo que le llevamos a Cuba Disc. Esos fueron los primeros dos. Y me acuerdo que fue en el estudio del amigo de ustedes mexicano. ¿Te acuerdas el nombre? Pana de Waldos. Que era el estudio de Enrique González con Luis Raúl Romero. Exacto, ahí fue que hicimos nuestro primer demo. Y se lo llevamos a la gente de Cuba Disc y ahí es que logramos. Pero también fue que la gente de Cuba Disc, como nosotros tenemos el steady aquel en González y González, que mucha gente iban a vernos porque decían qué rayos están haciendo estos chamacos con la bomba y con la plena. Y recuerdo que Ned Sobler, el presidente entonces de Cuba Disc, pues nos iba a ver y le encantó el grupo. No, y en ese momento ni siquiera estaba la batería porque el espacio era tan y tan pequeño. Para que tengan una idea, para poner un poquito en contexto, González y González era un restaurante mexicano que tenía en la parte de atrás una tarima y siempre llevaba música en vivo. Y entonces pues en esa época le daban oportunidad a grupos que estaban así como comenzando. Y obviamente nosotros pues la aprovechábamos mucho al punto de que nos dieron un steady, no sé si era miércoles o jueves, pero nosotros estábamos allí todos los jueves. Y era increíble porque era Viento de Agua completo, sin batería, porque no había manera. Cuando tocábamos las bombas, la tarima solamente cabían 6 personas, así que la mitad de la banda estaba tocando en el piso con la gente y el resto en tarima, pero es cierto, ahí es que empieza esa relación, así es que se da el disco. Ya Ricardo, Alberto, tenían esta idea de combinar todos estos vientos con la percusión y la batería, y entonces que llegamos al estudio cuando Cuba Disc nos ofrece esta oportunidad y por primera vez lo escuchamos, porque, compay, hasta ese momento Viento de Agua llevaba año y pico
cómodo tocando por ahí sin batería. El sonido Claro. estaba en nuestro imaginario. Sí, que recuerdo que cuando se integra Bobby Sanabria, que es quien graba el primer disco con nosotros, él se integra en el estudio de grabación. Por eso. O sea, él no había hecho, aparte de que nosotros, aparte de tener el estadio y los juegos, nosotros hacíamos un taller, si mal no recordaron, los martes, en el local de los Premios 21, allí en la 115, En la y Quinta 115. Avenida. Y hacíamos taller, tocábamos toda la semana, y ahí fue que se fue, de verdad que fraguando el concepto, ¿no? Cuando Bobby Sanabria se integra al estudio para la grabación, empezamos a tener una pequeña conversación sobre cuál es el rol de la batería, con 3 barriles, con 3 panderetas, con tanta percusión, qué iba a hacer la batería que no interfiriera con todo eso. Yo pienso que esa es una parte esencial del sonido de nosotros, cómo la batería se integra sin interrumpir a todas las percusiones que estamos utilizando. Y bueno, y de alguna forma terminando esta primera parte de Viento de Agua, que también yo pienso que es importante mencionar que nuestro referente en ese momento, Ricardo, Alberto y yo siempre lo pensamos, que la batería era parte integral del sonido que queríamos. Nuestro referente era Cortijo. Eran particularmente las últimas 2 producciones, El Sueño del Maestro y La Máquina del Tiempo. Así que para que más o menos la gente vaya entendiendo cómo es que llegamos hasta ahí, ¿verdad? De hecho, siempre nosotros tocamos en muchos festivales en los Estados Unidos, y de las cosas que yo iba a hablar con el solista era que le explicaba, mira, la batería aquí va detrás de la percusión, porque la tendencia en la música americana sería, pues, no, la batería va adelante, como en el rock, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Pero para nosotros la batería es un complemento de los otros instrumentos de percusión, y siempre fue pues, una batalla, ¿no? Explicarle eso a la gente que hacía el sonido. Yo creo, compay, que de aquí, de alguna forma, ya hemos básicamente cubierto un poco el origen y pienso que ahora ya queremos regresar ahora a este momento histórico en el medio del COVID y que la gente nos está viendo por primera vez a muchos de nosotros, de hablar un poquito más a profundidad. Y Curet, Eliud, bienvenidos a esta parte que no tiene que ver con los orígenes, sino que tiene que ver con el sonido. ¿Qué es lo que tú entiendes que distingue a Viento de Agua? ¿Cuál es tu aportación en el caso de Curet como arreglista, como compositor, etcétera, etcétera? A ti, compay, como director musical, ya tú me lo has explicado a mí muchas veces, pero la gente no entiende por qué rompimos la tradición de 4 trombones o de 2 y 2 y nos fuimos individuales en la cuestión de las voces de los vientos. Esta parte es de ustedes. Digan, cuéntenme como si fuera para mí, pero para la gente que no sabe. Yo quiero simplemente decir rapidito que nosotros tuvimos una pausa bastante grande entre el primer y segundo disco, y después de ahí seguimos produciendo, pero ya para el disco de Fruta Madura se integran a plenitud Eliud, tanto Eliud como Javier, y Javier se integra como una voz principal porque ya hizo casi la mitad de la regla de ese disco, o sea que yo, en realidad, es mejor que opines tú sobre la instrumentación, ¿no? Y, ¿qué te parece o cómo tú llegaste a esto, cómo te integraste? Yo me acuerdo que yo cuando estaba estudiando en Boston, que era fue más o menos entre el 96 y el 99, pues allá yo me entero que existía Viento de Agua, y entonces pues me puse a escuchar los discos, el disco, ¿verdad? El primer disco de Puerto Rico al mundo, y lo escuchaba mucho, y durante esa época fue que yo te conocí a ti. Ya yo conocí a Ricardo desde que yo era chamaco, porque Ricardo estaba ahí, yo estábamos relacionados de otra manera, pero te conocí a ti en ese... Bendito. Sí, pues... Gracias por lo que me tocó. Nadie es perfecto. Y entonces durante ese tiempo te conocí a través de Ahmed Irizarry. De hecho, compartimos varias veces en Nueva York. Yo visitaba desde Boston. Entonces ya yo venía escuchando el sonido de Viento de Agua. Y cuando yo me mudo acá, después de terminar de estudiar, y eventualmente tú te trasladas acá, ¿verdad? Correcto. Después de Ricardo, tú llegaste primero, ¿no? Sí, Ricardo regresó primero a Puerto Rico, yo regresé en el 2003. Exacto. Entonces cuando se forma la banda acá, que yo empiezo, ¿verdad?, a hacer que entro yo como bajista del grupo, pero también me tocó ya yo venía con ese bagaje ya yo conocía mucho la música de Viento de Agua y el sonido particular. Siempre fue un reto porque uno, ¿verdad?, tienes tu manera de arreglar, y yo estaba empezando más o menos en esa época a trabajar como arreglista, pero pues esa fue la parte más complicada, pero la más interesante, uno buscar que eso sonara más o menos a lo que era Viento de Agua antes. Si tú me preguntas a mí, yo te digo que suena totalmente distinto
los arreglos míos, que el primer disco, pero la gente encuentra que es todo análogo. Sí, y ha funcionado súper bien. Yo puedo entender la diferencia, pero creo que hay una continuidad en el sonido. Y tal vez tiene que ver que Ricardo a lo mejor, o el propio Leo, ustedes lo pueden explicar mejor que yo. Pienso que todo regresa a ese voicing. Que el arreglista puede cambiar, pero el voicing te obliga a... la instrumentación. Perdóname, el anglicismo, los 4 vientos que tenemos, que no hay nadie que te está rescatando por el lado, todo el mundo tiene que hacer un trabajo específico, riguroso, te obliga o te da unos parámetros específicos para arreglar, y pienso que ahí hay algo del sonido. Lo que pasa es que yo pienso que distingue, ¿no? que sí, a Javier y yo tú y yo tenemos una estética muy diferente. La estética de nuestro arreglo es totalmente diferente. Pero, Estaba demasiado fácil. tú tienes una estética diferente, pero tú para mí tú capturaste la esencia de lo que es Viento de Agua, que hay un espacio para tu creatividad que no tiene una limitación. No hay una limitación. ¿Qué es lo que tú puedes plasmar? O sea, que ese deseo de simplemente vamos a hacer lo que nos da la gana con esa canción es la tarima de Viento de Agua. Eso es. El trombón en Viento de Agua yo lo considero un reto. Considero un reto el trombón en Viento de Agua, ya que él tiene que, en esta combinación de los 2 saxofones, que ellos doblan, clarinete, flauta, soprano. Entonces, pues, está la trompeta y está el trombón. ¿Qué sucede con esto? El trombón tiene que estar adaptándose a los diferentes, en los mismos arreglos que ellos hacen. Yo puedo estar tocando en octavas arriba. ¿Por qué? Porque si tú utilizaste el clarinete en eso, cambió el voicing, la flauta. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con este instrumento. No puede tocar por encima de ellos, ya que uno está tocando a velocidad. Que eso es ese es el reto que yo digo, que son frases saxofonísticas y trompetísticas. Entonces, en el caso de ustedes, muchas veces la gente dice, no, porque es que Ricardo pone esos arreglos tan y tan difíciles. Yo le dije, no. El que pone los arreglos difíciles en Viento de Agua se llama Javier Rodríguez Curé. Siempre la culpa se la tratan de echar a Ricardo Pons. Yo le dije, Ricardo es más calle. Curet se va por la vía más técnica y busca de qué manera cada instrumento puede sobresalir. Que a principio que él empezó a arreglar para el grupo, le decíamos, hay que tener cuidado porque ¿dónde vamos a respirar? Porque hay unas frases que tú pones que se nos hace difícil respirar. ¿Dónde vamos a hacer las comas y dónde vamos a tocar? ¿Dónde están vivos? No se asfixiaron No, nunca. por eso nadie se asfixió, y yo creo que... Bueno, lo que pasa es que tuvimos que hay que hacer ajustes. ver de Como qué cuando... ajuste teníamos También que lo que hacer pasa es que en la uno ligadura y cuando todo. está... El arreglista es igual que el intérprete musical, ¿verdad? En tu temprana edad tú quieres hacer, o sea, tienes Claro, quieres pues, hacerlo todo, tirar sí, para porque hay mucha idea, y pero- tú te vas dando cuenta. Y no es lo mismo con el con violín tiempo. que con trombón. No, eso, ¿Eh? Es muy besides the distinto. point. Pero tú vas aprendiendo con el tiempo Claro. que mientras más sencillo puede funcionar mejor. Sí, y déjame decirte que no es una crítica, al contrario, es un halago porque de eso se trata. De irnos para cosas que no hace todo el mundo. Yo creo que de Y son algo... son retantes estos arreglos. Eso es, Viento de Agua, yo creo que en el principio y todavía, que de nuevo, no difiero de Curé ahí en que hay una manera de conceptualizar los arreglos distintas, pero de nuevo regreso a esa manera de asumir las cosas como reto y de tratar de experimentar con la bomba y la plena hasta donde den nuestras capacidades. Exacto. Tú sabes, y de ese ejercicio siempre, los ensayos, by the way, son mucho de eso también, Bien importante. porque Curet, Amel cuando le ha tocado, cuando le tocó a Alberto, el propio Ricardo que traen arreglos, nunca es una piedra inamovible, siempre hay posibilidades de que si a alguien se le ocurre algo que, tú sabes, que realce eso y que haga la banda sonar mejor, tú sabes, así que en ese Yo sentido... pienso que tal vez ese es el motivo que ha permitido que Viento de Agua nos mantengamos unidos por tantos años con básicamente el mismo personal. Porque yo pienso que todo el que es parte, se siente parte de este proyecto, asume el reto. Y siempre es un reto para todos, porque yo pienso que cada una de las partes
tiene su reto y es difícil, y por eso muchos músicos, sobre todo en el trombón, que a veces cuando Luis no puede es un problema conseguir quien venga, Sustituto. porque cuántas veces yo no te llamo y te digo, fulano me dijo que no, o te dicen, yo no quiero tocar con mi trabajo porque son muy difíciles. Es para que como No es quieren un- asumir el reto. van a o sea, ir aquí a este grupo un día es un dolor de cabeza. Ya cuando se empiezan a aprenderse, pues a mí me pasaría lo mismo si voy a otro sitio y, Claro. y me encuentro esto, porque hay que prepararse bien porque es retante. Pero yo digo algo, que el viento de agua neoyorquino, lo que ustedes hicieron original allá, era un concepto con toda esa técnica más callejero, eran como más espontáneos. ¿Te parece? Nosotros, Qué interesante. sí, no, era como agresivo. Éramos más jóvenes, era todo. Era más agresivo el grupo, entonces este grupo es agresivo, este que está acá, porque aprendimos de los arreglos que ustedes trajeron de allá. Y demás, así es la cosa. Entonces nosotros cogimos y que amarramos la cosa, claro, llevamos más tiempo juntos. Y este concepto es el mismo viento de agua, pero como que más relax, más madurez. Yo lo creo, veo así, mire, así. yo le voy a decir algo a ustedes acá, y yo pienso que ya tenemos que ir recogiendo esta conversación, pero pienso que Ricardo podría coincidir cuando la decisión de regresar a Puerto Rico es dura siempre, ¿verdad? O de irse, ¿verdad? Pero cuando yo decido regresar y pensamos en reinventarnos viento de agua en Puerto Rico, nosotros teníamos una responsabilidad con nuestro trabajo, pero por encima de eso con los pleneros y bomberos que habían sido parte de la banda ya. O sea, nosotros montamos un trabajo al frente tenía a Sammy Tanco, a Juan Gutiérrez Rodríguez y a Roberto Cepeda. O sea, el peso histórico que representa para la tradición de la bomba y la plena, y cómo nosotros podíamos reencontrar esa tradición aquí. Siempre me siento contento de esas decisiones que tomamos y que todavía perduran por ese compromiso que tú dices, de que pues está bien, a lo mejor no está Sammy Tanco es, ¿cuál es la palabra, Dios mío? Insustituible, ¿verdad? Es la imagen, la voz, ¿sabes? Pero está Juan Jonsi Martínez. No tengo a Juango, pero está Eric Noel Rosado, y de momento uno va complementando, porque de nuevo esta conversación se ha mantenido en la cuestión de los arreglos y la cuestión tal vez más filosófica, pero Viento de Agua no deja de ser una banda de raíz, de bomba y plena, que siempre desde su raíz se ha utilizado los tambores autóctonos, etcétera, etcétera. Y yo pienso que ese reto para mí de lograr transportar ese primer disco, que obviamente es un referente para mucha gente, no porque yo lo diga, es porque lo es. Y de momento lograr que ese sonido se mantenga y que mejore, y que de momento Opus 4 nos consiga la primera nominación al Grammy. Tú sabes, esas son cosas importantes, y de nuevo se debe al compromiso y a lo que ustedes hacen con nosotros. Yo creo que también nosotros nos hemos impuesto un estándar de una excelencia a un nivel, y siempre hemos procurado vaquearnos, en buen español, ¿verdad? Con gente bien chévere. En el primer disco traímos a David Sánchez invitado, que dicho sea de paso, tal como yo lo recuerdo, David estaba antojado de que quería estar en nuestro disco, porque no escuchaba y dice, yo quiero ser parte de eso cuando nazca. Buen amigo. El segundo disco tenemos a Miguel Cenón, tenemos a Jerry Medina, ¿verdad? Gema Corredera, está Pavel, o sea, nosotros Cristian siempre Nieves. está Cristian Nieves, sí, nos hemos dado la tarea de ser Jonathan Suazo en Opus ¿Qué 4. personas pueden agregarle a este concierto? Y son toda gente de un nivel, tú sabes, que por encima de los gandules, como decimos aquí. Y eso pues le ha contribuido, ha enriquecido al grupo grandemente. Así que nada, familia, yo espero que esta conversación haya sido totalmente amena, de parte de mi hermano en el trombón, Eliu Cintrón, y por mi hermano en el bajo y percusionista y vocalista de la banda. De verdad que si yo le pudiera pagar a Curé todo lo que hace en el grupo, imagínate. Javier Rodríguez Curé y por supuesto mi santo compadre Ricardo Pon. Yo soy Tito Matos y nosotros somos Viento de Agua. Nos vemos.